Capítulo 9. Francia, yo deseo. La alfombra no dejaba oír mis pasos mientras avanzaba por entre jarrones gigantescos de porcelana, cuadros representando batallas y muros pintados de varios colores. Del techo colgaban candiles con cientos de cristales alumbrados por las velas que reflejaban decenas de matices iridiscentes en sus aristas. Ni siquiera sospechaba que vivía en un lujo desorbitado, porque así había nacido y nunca conocí otra forma de vida. Mi padre pertenecía a la alta aristocracia francesa, se llamaba Luis Antonio, y mi madre se pasaba horas enteras frente a espejos gigantescos, probándose pelucas de todas las formas y colores. Mi hermano era menor que yo, y a él sí le permitían visitar a mi madre cuantas veces quería y pasarse a su lado mañanas enteras. En cambio a mí eso me estaba prohibido. Por eso la deseaba tanto, y por ello avanzaba furtivo en ese salón. Sabía que detrás de la puerta localizada en su extremo estaba la alcoba de mi madre, y que si no hacía ruido podría verla a través del agujero de la cerradura, sin que adivinara mi presencia. No entendía el porqué del rechazo materno y la razón de que mi amor se acrecentara cada vez que mi madre me apartaba de su lado. Hacia mi hermano sentía un odio y unos celos terribles. Dentro de mí todo se matizaba por un deseo insatisfecho y frustrado. Me pasaba las tardes viendo a las cocineras preparar los platillos exóticos que servían para impresionar a los invitados a las cenas. Yo odiaba esas cenas y al mismo tiempo las amaba. Me repelían por la artificialidad que notaba en todos los gestos, pero me atraían porque a un lado de la cabecera en la que siempre se sentaba mi padre estaba ella, radiante y sofisticada, platicando con los invitados. No le quitaba los ojos de encima, y a veces me olvidaba de comer con tal de no perder alguno de sus movimientos. Mi hermano, a mi lado, parecía no pensar en otra cosa que en las viandas y las golosinas que se esfumaban de los platos y se trasladaban a su boca para desaparecer allí con rapidez y fruición. Siempre me preguntaba el porqué de la diferencia entre mi hermano y yo, y el deseo y los celos se acrecentaban. Hacía cualquier cosa para halagar a mi madre y atraer su atención, pero de nada servía. En cambio, mi hermano no le hacía caso y ni siquiera la miraba, pero ella lo cargaba en brazos, lo besaba y acariciaba. En las noches apretaba las quijadas para que no me oyeran llorar, y me arrullaba con la almohada meciéndome lentamente hasta que me vencía el sueño. Cuando cumplí 21 años, mi padre murió. Durante una cacería se había enfriado y enfermado de pulmonía. No la resistió y dejó este mundo después de una agonía terrible. Empezó a frecuentar el castillo una mujer llamada Paulette. Mi madre y ella se pasaban el día juntas y en ocasiones también las noches. Yo seguía con mi costumbre de asomarme al picaporte de la puerta de la alcoba de mi madre, y una noche vi un espectáculo que me dejó paralizado de asco y repulsión. Mi madre y esa mujer estaban desnudas y acostadas sobre la cama, besándose y acariciándose. Todo mi deseo frustrado explotó en ese momento. Con las fuerzas de mi coraje reprimido desbordándose, golpeé la puerta y penetré iracundo a la alcoba. Las dos mujeres comenzaron a gritar y a chillar mientras yo las golpeaba. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno. Por ser el primogénito, me correspondía la mayor parte de la herencia de mi padre. Yo me dedicaba a la cría de perros de caza y de vez en cuando intervenía en algún problema político, apoyando a uno u otro amigo aprovechando las influencias de mi padre. Las intrigadas de la corte me eran repulsivas y trataba de no inmiscuirme más de lo absolutamente necesario en ellas, pero debido a mi posición, en ocasiones, no podía dejar de hacerlo. Mi madre era amiga de la emperatriz
y su amiga Paulette, una cortesana de la peor ralea. Una mañana, mientras entrenaba a mis perros, vi aproximarse un carruaje real escoltado por un conjunto de soldados. Preguntaron por mí y me mandaron llamar. Del carruaje descendió un capitán y me arrestó. Protesté, pero me informó que había sido acusado de conspiración en contra de la corona real y la orden provenía de la misma emperatriz. Fui encarcelado y tras un juicio sumario sentenciado a muerte en la horca. Paulette y mi madre habían tramado todo aquello. En el momento en el cual sentí el tirón de la soga alrededor de mi cuello, un enorme deseo de venganza me envolvió y la imagen de una mujer rubia, descalza y con un vestido blanco, rogándome que volviera a casa, se presentó en mi mente. Capítulo 10. Safed. Yo veo. Todas las tardes los veía caminar subiendo y bajando por las veredas de mi Safed natal. La ciudad, con sus casas, diseminadas en las colinas, parecía iluminarse de violeta, como si esos cuerpos irradiaran, a partir de sus facciones graves y barbadas, esa suave luz caliente. El que más me asombraba por su luminosidad era el que llamaban el Ari, o león de Safed. Había llegado 2 años antes, y todos los demás lo seguían y oían atentamente. Yo ya sabía por dónde andarían, y sin que lo notaran llevaba mi rebaño de cabras a pastar cerca de las veredas por donde ellos transitaban. De pronto, el Ari extendía su brazo derecho como señalando algo invisible, y todos los demás lanzaban exclamaciones de asombro, como si en verdad algo o alguien existiese en el paraje que el Ari había indicado. Yo trataba de entender lo que decían, pero no me atrevía a acercarme demasiado. A veces visitaban los cementerios y parecían platicar con los muertos. Eso no me agradaba, y entonces me alejaba y me prometía no volver a acercarme a ellos. Sin embargo, esa luz violeta me atraía más que las flores de las colinas o el perfume y los cuerpos sinuosos de las doncellas. Al día siguiente, los volvía a ver caminando y me aproximaba con mis cabras, lo más cerca que podía. Casi todo el día, fuera de esas caminatas, permanecían encerrados en la sinagoga. A veces se les oía cantar o discutir a grandes voces. Una tarde el Ari me vio. Lo noté porque me señaló con el brazo extendido y después le comentó algo a su más cercano acompañante. Yo lo conocía, se llamaba Hashim, y desde que llegó el Ari a Safed no se separaba de él. Decían que era su principal discípulo. Me sonrojé sintiéndome cohibido y huí ante el temor de que me mandaran llamar. Durante una semana evité al grupo en sus paseos vespertinos. Puesto que sabía por dónde caminarían, escogía a propósito otras direcciones y distintos parajes para no permitir que me viesen. Al 8.º día, sin embargo, no lo soporté más. Extrañaba su luz violeta y la sensación de calidez e inspiración que me provocaba. Llevé a mis cabras a pastar en una intersección de 2 veredas y allí los esperé. Oí sus voces antes de verlos y aunque sentía temor me quedé aguardándolos. El Ari venía guiando al grupo con Hashim a su izquierda. Volví a ver la luz violeta y cuando se acercaron lo suficiente, pregunté en voz alta, ¿de dónde viene su luz violeta? El Ari se rió y me llamó a su lado. Me preguntó lo que veía y mi nombre. Se lo dije, me llamo Daniel y nací en Safed. Me invitó a caminar a su lado y seguimos hablando. Mi sensación era como si el suelo que pisaba mis pies hubiese desaparecido y yo flotara en medio de nubes con esa luz violeta más intensa que nunca antes. Le confesé lo que sentía y el Ari volvió a reír. Me invitó a estudiar con él y acompañarlo en sus caminatas. Yo accedí. Poco a poco fui entendiendo la razón de los señalamientos del Ari. Detectaba las tumbas de grandes sabios y al acercarse a ellas nos describía sus vidas y enseñanzas. También comprendí por qué todos lo admiraban. Siempre era amable y tierno, aunque al mismo tiempo fuerte y osado.
No permitía distracciones o olvidos. Me convertí en uno de sus 12 discípulos más cercanos, y como todos los demás, se me asignó un día de la semana, el jueves, como propiciatorio para mi progreso espiritual, y un día al mes, el noveno, en el que nada podría dañarme. Nos llamábamos los cachorros del león de Safed, y así nos empezaron a conocer. Todos los jueves el Ari me llamaba a su lado y durante horas me hablaba acerca del estado de mi alma y me enseñaba diferentes técnicas para ayudarla a progresar. En una de esas ocasiones se me quedó viendo atentamente, provocándome una sensación de cosquilleo y presión en el entrecejo. Me pidió cerrar los ojos y la luz violeta apareció en el interior de mi mente con tal brillantez que sentí que me cegaba. Entonces el Ari colocó 2 de sus dedos en contacto con mi frente y me habló de mis vidas pasadas y de todo lo que había aprendido en ellas. Me dijo que al igual que en Safed, yo había sido uno de los 12 discípulos más cercanos de un gran rabino de hacía muchos siglos. Me habló de la India, del Tíbet, de Egipto y de Polonia. Me dijo que nos habíamos conocido en las faldas del monte Sinaí, y cuando vio mi vida previa a Safed, el tono de su voz se convirtió en un lamento. Le pregunté lo que observaba, pero él no quiso relatármelo. Solamente afirmó que ya comprendía por qué lo necesitaba y me prometió que me ayudaría. Salí de esa sesión completamente confuso. Ya sabía que las almas transmigraban y que el camino era regresar a la unidad. Sospechaba que Safed no era mi primera vida, pero nunca me imaginé que alguien tuviera la capacidad de recordarlas. Solamente un año estuve al lado del Ari porque una epidemia lo contagió de muerte haciéndolo desaparecer de este mundo. Durante ese año le pregunté datos acerca de esa vida previa, pero él se negó a compartirlos conmigo. En cambio, se interesaba mucho en mi conducta con las mujeres y me hacía preguntas extrañas acerca de mis emociones con respecto a ellas. Yo era soltero y no tenía mucho interés en casarme, pero fuera de ello, mis relaciones eran placenteras y pacíficas. El Ari parecía asombrado al oírme y un día me dijo que no sería sino hasta dentro de 2 vidas que sucedería. ¿Sucedería qué?, le pregunté alarmado, pero él no quiso contestarme. A cada uno de nosotros nos asignó un tipo especial de meditación. La mía implicaba aprender a amar a todas las criaturas y controlar mis emociones. También me enseñó a ver. Debía ser consciente de todos mis actos y pensamientos. Antes de entrar a rezar en la sinagoga debía ofrecer un donativo anónimo a los pobres. El Ari me enseñó a evitar hacerle daño a cualquier criatura viva, desde una hormiga hasta un hombre o una mujer, tanto en mi pensamiento como en mis actos. Oír hablar al Ari era como situarse junto a una cascada inagotable de conocimientos y sabiduría. Él decía que todo estaba interconectado y que nada ocurría por azar, y que sus ideas brotaban de la misma fuente que alimentaba la vida. Por ello no podía escribir, hacerlo era más lento que el pensamiento. Hashim se encargaba de anotar sus palabras. Nos hablaba de la creación y del Tzimtzum, o contracción divina. Dios ocupa todo y es una unidad perfecta. Por ello tuvo que concentrarse en sí mismo para dar espacio para la creación. Dios, el sin final, o Ein Sof, refulgía y nosotros debíamos purificarnos para ser iluminados por Él, sin velos de obstrucción de su luz eterna y magnificente. Practicábamos día y noche para lograrlo, y antes de acostarnos, repasábamos todas las memorias de nuestras acciones del día para buscar en ellas signos y señales de errores y pecados por corregir y limpiar. Cuando la epidemia azotó Safed y el Ari se enfermó, nos llamó a su lado y nos dijo que ella sabía que no viviría mucho y que en 3 días su cuerpo moriría. Así sucedió. Hashim poseía una mente privilegiada. Había nacido como yo en Safed, pero era hijo de un rabino, mientras que mi familia se dedicaba a la cría de cabras. Desde niño, Hashim tuvo contacto con grandes rabinos,
y con no menos poderosos magos. Sabía de los misterios del oculto y aún antes de que conociera a Lari era considerado un gran cabalista. Me contó que conoció a Lari en el mes de febrero de 1571 y que antes no lo había querido ir a saludar porque sentía que nada podía enseñarle. Sin embargo, desde su primera conversación con él, reconoció la superioridad de Lari y le pidió que lo aceptara como discípulo. El Lari le dijo que había venido a Safed desde Egipto para convertirse en su maestro y así enseñarle todo lo que sabía. Juntos fueron al lago Tiberíades y allí el Lari lo hizo tomar un sorbo de agua. A partir de ese momento, Hashim comenzó a entender las enseñanzas de Lari y durante los siguientes 18 meses no se separaron un solo día. Hashim había memorizado el sistema de Lari y, ayudado de sus notas, empezó a escribir una serie de libros para preservarlo. Yo le pedí que me dejara colaborar en esa empresa y aunque al principio se negó, después aceptó mi ayuda. En las noches, Hashim recibía la visita del espíritu de Lari y yo fui testigo, en varias ocasiones, de lo que sucedía entre esos dos seres privilegiados. Acompañé a Hashim a Jerusalén, en donde ambos pasamos una temporada estudiando con el rabino Al-Shetz. Yo me quedé en Jerusalén cautivado por su energía, mientras que Hashim se fue a vivir a Damasco. En Jerusalén las calles me hablaban de recuerdos intensos, y una casa blanca de piso de tierra me despertó una nostalgia terrible. Decidí regresar a Safed y allí enseñé Kabbalah y morí tranquilo tras toda una vida dedicada al estudio de la Torá. Llegué a poseer evidencia, la que me permitía predecir ciertos acontecimientos y darme cuenta de las intenciones de los demás. Siempre recordé a Hashim, pero sobre todo al Ari. Que Dios lo bendiga con gran felicidad. Capítulo 11. Rusia. Yo uso. El espacio restringido me desesperaba. Solo podía dar 3 pasos en el interior de la celda, pero mi voluntad era más fuerte que esa prisión. No importaba la hora del día ni el reclamo de mis vecinos. Pasara lo que pasase, yo no interrumpía mis ejercicios. Hacía sentadillas, corría en un mismo sitio, me paraba de manos y practicaba abdominales. Debía conservarme fuerte y atlético, porque sabía que esa no era mi última morada. La revolución triunfaría y yo recobraría la libertad junto con el resto de mi pueblo. El pueblo que quieres liberar no es tu pueblo, me había dicho mi padre como último intento para que me olvidara de Vladimir Ilich y todas sus ideas. Pero de nada había servido. Además, no era yo el único. 5 compañeros más y 2 compañeras, todos judíos, de los pueblos cercanos al mío, nos habíamos puesto de acuerdo. Sabíamos que Vladimir Ilich había sido exiliado a Siberia y precisamente allí planeábamos viajar para reunirnos con él. Era una aventura grandiosa y todos así la vivíamos. Si para nosotros, los hombres del grupo, había sido difícil la decisión, para las mujeres esta había implicado un coraje que reconocíamos y admirábamos. Teníamos planeado vernos en Moscú y de allí partiríamos todos juntos para cumplir nuestro destino. El viaje en tren duró 3 semanas y el frío de las llanuras y las estepas nos traspasó la mayor parte del trayecto. Pero el fuego de nuestra intrepidez y el saber que pronto estaríamos al lado de Vladimir Ilich, compartiendo su mesa y alimentándonos de su tremenda voluntad, nos calentaba por dentro y nos mantuvo cobijados durante la travesía. Durante 2 años y medio vivimos en una cabaña vecina a la de nuestro maestro y su esposa Nadezhda. En ese lapso aprendimos cómo organizarnos y adquirimos poder para preparar la revolución. Vladimir no pensaba en otra cosa durante el día y Nadezhda nos contaba que a veces se despertaba a mitad de la noche para seguir meditando en ella. Vladimir se despidió de nosotros para dirigirse a Múnich al terminar su condena. Nosotros regresamos a Moscú
y allí recibíamos el Iskra, periódico en el que él escribía sus ideas. Preparamos la revolución de 1905 y volvimos a encontrarnos con Vladimir en noviembre. Nuestro grupo era para ese entonces un organismo veterano en la lucha clandestina y en el uso de estrategias políticas para sumar adherentes y organizar el poder. Habíamos logrado, años antes, convencer el partido judío Bund de apoyar a Vladimir, quien adoptó el seudónimo de Lenin. Este apoyo le dio mayoría de votos durante el segundo Congreso Marxista y a partir de allí nos llamaron bolcheviques. Pero la revolución de 1905 fue derrotada, Lenin condenado de nuevo al exilio y nosotros a prisión. Puedo ver desde mi celda las vejaciones a las que son sometidas mis camaradas. Durante años hemos luchado juntos y su valentía de guerreras había incrementado mi admiración hacia ellas hasta un grado sublime. Anaya la amaba y ahora al ver lo que le hacían los carceleros me hacía hervir la sangre de coraje. En las noches las oía sollozar y me juré a mí mismo sobrevivir para conquistar el poder y acabar con toda la injusticia y corrupción del régimen zarista. 5 años duró nuestro encarcelamiento, pero salimos de la prisión más decididos y fuertes que nunca. Nos fuimos a vivir a San Petersburgo y allí organizamos a los obreros y junto con los soldados arrestamos al zar. Volvimos a reunirnos con Lenin en abril de 1917, un mes después de la abdicación del zar. Organizamos con él la estrategia final para el triunfo de la revolución y en la tarde del 23 de octubre de 1917 y después de un debate que duró 10 horas, convencimos al Comité Central Bolchevique de realizar un golpe de Estado en contra del gobierno provisional de Kerensky. Durante 15 días adiestramos a los guardias rojos bolcheviques y a los soldados y marineros revolucionarios para asestar el golpe final, y el 7 y 8 de noviembre arrestamos a los miembros del gobierno provisional y elegimos a Lenin como jefe supremo de la revolución. Durante 7 años construimos, al lado de Lenin, el socialismo soviético, pero al mismo tiempo vimos acumular poder desmedido en las manos de Stalin. Lenin intentó bloquear el ascenso de Stalin, pero la astucia de éste fue más poderosa que las medidas de Lenin. Cuando Vladimir Ilich murió y Stalin subió al poder, supimos que eso sería nuestro fin. Una madrugada fuimos arrestados y fusilados.